Así es, Eri. Pues bueno, vamos a comenzar, si te parece, con el programa. Y déjame decirte que estamos muy contentos de abrir este programa con nuestra primera invitada, quien es un verdadero ejemplo de adaptación y reinvención en estos tiempos difíciles, ¿no? Especialmente el año pasado con la pandemia y la cuarentena. Ella es egresada de la Universidad Tecnológica de México, cuenta con una maestría en ortodoncia por parte de la Universidad Intercontinental, donde ella también fue coordinadora. Es una de las maestras fundadoras de la especialidad de ortodoncia en la Universidad Tecnológica de México, en donde ha dado clases por más de 25 años. También lleva más de 35 años practicando la ortodoncia, en donde se ha especializado y ha tomado cursos muy importantes, por ejemplo, en la Universidad de Tohoku, en Sendai, Japón, donde realizó una especialidad en ortodoncia con la perfección del método Miyagi. Y también tiene una serie de cursos y de técnicas, pues muy del lenguaje de los ortodoncistas: bioprogresiva, Ricketts, MBT, bioestadística, Damon, autoalineado, mini implantes, muchas cosas. Y recientemente se acaba de certificar como doctor Invisalign y nos va a platicar ahorita de qué se trata todo esto. Así que por favor, Eri, si te parece, démosle la más cordial bienvenida a la doctora Mónica Sato. Moni, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Erika, Bernie, a todos, muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. Qué gusto tenerte por acá con nosotros, que compartas este espacio. Y yo personalmente estoy que muero de curiosidad por tocar este tema, porque sabemos que, pues, Mónica, como muchísimas personas en México y en el mundo, pues se han enfrentado a esta pandemia y le ha causado, pues, sus toques de estragos. Pero Mónica es una persona muy curiosa por lo que he visto, muy curiosa, y ha buscado la manera de salir de una manera muy distinta, innovadora, que al menos yo no conocía o no sabía cómo se aplicaba en esto. Cuéntanos, Moni, ¿cómo te fue en esta pandemia y cómo fue que llegaste al punto de utilizar la tecnología para resolver muchísimas de las cosas que hoy haces y que hoy, además de lo que, bueno, tu currículum es impresionante, además de lo que ya tienes, hoy pones a cerecita en el pastel del uso de la tecnología para el beneficio en la salud de las personas? Cuéntanos cómo fue esto. Mira, fíjate, Erika, que ha sido muy complicado. Yo tengo una hija que se fue a Japón en diciembre de 2019. Me conecto a las noticias y empiezo a oír de este virus en Wuhan, etcétera, etcétera. Me habla mi mamá, entonces me habla mi hija y me dice: mami, ¿sabes qué? Pues ya me cerraron, me voy a quedar 3 meses, pero no puedo ir a Corea. Entonces empieza en Corea, después sigo en las noticias, trato de buscar toda la información para proteger a mi hija, me empapo más de qué se trata y entonces de repente me cae el 20 de decir: híjole, ¿y si llega a México, qué vamos a hacer? ¿No? O sea, finalmente, pues este virus es por vía respiratoria, son gotículas. Los especialistas que más cerca trabajamos de esta área son oftalmólogos, otorrinos y dentistas, ¿no? Entonces, finalmente sí empecé a tratar de tomar medidas, de aprender lo que iba saliendo a cuentagotas. Después salió información de España, de Italia, después de Estados Unidos, después de México, y llegó un punto donde mi hija me dijo: mamá, ya basta, o sea, yo ya no quiero ir coronavirus en ningún lugar. Todo el mundo estaba haciendo home office, o bueno, yo estaba encerrada en la casa sin poder trabajar. Entonces llegó un punto donde me prohibieron ver nada del COVID y empecé a ver los diferentes webinars que estaban disponibles, y obviamente en mi área se aprovechó la oportunidad, pues, porque muchas marcas comerciales empezaron a hablar de sus productos, había webinars muy especializados, y de ahí empecé a escuchar y escuchar y escuchar lo de Invisalign. Invisalign existe ya desde hace mucho tiempo, y finalmente, pues la curiosidad lo que empecé a pensar es que yo tengo que atender a mis pacientes a como dé lugar. Tenía muy pocos casos de Invisalign y empecé a notar que eran los pacientes que tenían menos urgencias, que eran los pacientes que realmente iban muy bien en el tratamiento. Y entonces empecé a ver programas, porque YouTube te dice qué es lo que necesitas ver, y hablan de inteligencia artificial. Entonces, precisamente, esta compañía habla de algoritmos, habla de desempeño, habla de softwares, habla de cosas que ciertamente sí conocía, pero que de todas maneras no había aplicado de lleno, ¿no? Entonces creo que Okay. pues las pandemias y las crisis siempre crean una oportunidad, y creo que esta fue una de esas. Ok. Y hay un equipo, ¿no? Que entiendo que está detrás de esa tecnología, que es como el primer componente, esta parte física.
Hay un video por aquí, ¿no? Lorenz, a lo mejor lo podemos poner, que empieza a cambiar todo con este método, ¿no? Del escaneo. ¿Por qué no nos platicas un poquitito del equipo, el hardware? Sí, mira, es un equipo que tiene un visor y tiene un escáner, y lo que haces es tú puedes utilizar este sistema para poder conocer las condiciones internas que tiene el paciente, desde caries, restauraciones desajustadas, si tiene sarro, la alineación dental, específicamente en ortodoncia, la alineación dental. Entonces, este tipo de equipos lo que hace es permite que tú puedas mostrarle al paciente de una forma visual y gráfica cuál es la condición que presenta en ese momento, y nos permite también explicarle como un poquito más a detalle qué es lo que podemos hacer con su mordida y cómo podemos ayudarlo en el problema que tiene, ¿no? Este tipo de aparatos, pues finalmente van de la mano con impresoras, van de la mano con inteligencia artificial, con algoritmos, con unas cositas que se pegan a los dientes que se llaman aditamentos, y el diseño de todo esto es en base a lo que ve uno en el escáner. Ya. Y ahora entiendo que la consulta con el paciente es más sencilla, ¿no? También. Sí, adelante, Erika. Gracias, Bernie. Pero cuéntanos, Moni, lo que todos queremos saber. ¿Cómo sucede la magia? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial aplicada a este sistema en los dientes? ¿Qué es lo que realmente hace distinto? Mira, lo que hacen es, basan la experiencia, la inteligencia artificial va aprendiendo de las experiencias, de analizar los casos, y en este caso Invisalign tiene una experiencia de 10 millones de sonrisas. Entonces, en estas 10 millones de sonrisas, pues hay desde hasta cualquier tipo de mordida, cualquier tipo de circunstancia, si faltan dientes, si el paciente tiene implantes, si hay un diente que no se puede mover, si el paciente es prógnata, si tiene la maxila salida, si hay que compensar, si hay que hacer extracciones. Todo lo que se puede hacer con ortodoncia se puede hacer con Invisalign. De hecho, hay gente que utiliza Invisalign y hace operaciones, por ejemplo, para la gente que tiene muy grande el mentón o que tiene muy grande la maxila. Aquí, por ejemplo, estamos escaneando el interior del paciente. Se trata de quitar la humedad y se va a hacer el escaneo en todos los sentidos. Se empieza por la parte de las muelas, se tiene una secuencia y se va tratando de buscar todas las superficies, dejando un margen de 2 milímetros para poder ver con exactitud la proyección de cada uno de los dientes en todos los sentidos, ya sea vertical, horizontal, sagital, si es necesario hacer rotaciones, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo el escaneo y estamos viendo la parte anterior de la arcada inferior, después se hace el escaneo de la arcada superior, y después al final incluso se puede hacer en vivo la forma en la que el paciente está mordiendo. En este mismo sistema se puede checar qué tanto se puede mover o pues se puede cambiar la posición de cualquiera de los dientes, y podemos mostrarle al paciente por dentro, por fuera, parado desde la garganta, de un costado, la última muela, que regularmente de una forma clínica es muy difícil mostrarle, y sobre todo que debido a que existen los cachetes, pues hace muy, muy complicado poder analizar la parte más posterior de la arcada. Aquí estamos tratando de mostrarle, estamos rellenando con inteligencia artificial todos esos pequeños como nichitos donde no se pudo adquirir la imagen completa, y lo resuelve llenando esos pequeños espacios. Aquí está la toma de la mordida, y entonces nos dice en vivo dónde está mordiendo el paciente, y hace un chequeo doble entre la mordida del lado izquierdo, el lado derecho, para que no exista un error en la digitalización que se pretende hacer, ¿no? Todos estos archivos pues ya se van a mandar a una nube que tiene la compañía. Existe otra aplicación que se utiliza desde el celular, y de hecho ahí se puede pedir al paciente que sonría, y en una simulación nos muestra la sonrisa de antes del paciente y la sonrisa de cómo pretendemos dejarlo. Entonces es muy interesante y es muy emocionante, y generalmente los pacientes se apasionan y están encantados de poder ver antes de empezar cómo van a quedar. Sí, Entonces, está pues increíble. básicamente
Les contaba aquí a los compañeros del programa cuando te invitamos que yo no me imaginaba que ya estuviera la tecnología en un tema de un dentista, ¿no? Con ortodoncia, porque siempre pensamos que es algo físico, ¿no? Y aquí, como se vio en el video, pues ese escáner lo que está haciendo es tomando múltiples fotografías y está armando la imagen completa en un modelo tridimensional, un poco similar a lo que sucede, por ejemplo, con Google Maps, que es algo que todo el mundo está familiarizado. Y la gran ventaja sobre todo de la digitalización, ¿no? Una vez que ese modelo está puesto en una computadora, en una nube, como tú dices, pues le puedes aplicar inteligencia artificial, puedes compararlo con algoritmos estadísticos para ver con millones de pacientes cuáles son los mejores métodos que puedes hacer aquí. Y pues me parece increíble cómo está evolucionando toda esta tecnología, ¿no? Y precisamente en ese tema, Moni, también algo que me parece a mí espectacular es el trabajo que hace un ortodoncista, ¿no? Que los que no están muy familiarizados, pues tiene que ver con cálculos, ¿no? Con rotaciones de las piezas dentales, ángulos, muchas cosas que son matemáticas, lo cual la gente en común no estamos tan familiarizados, y que ahora el software te permite hacerlo de una manera increíble con la interfaz, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de cómo funciona esa parte? Sí, mira, regularmente cuando tú haces un movimiento dental tienes que estar siempre muy consciente de la presencia, por ejemplo, de hueso. Si tú no tienes suficiente hueso, una máquina no lo va a saber. Entonces, hoy en día sí requieres de un ortodoncista y de un especialista que conozca este tipo de tema, porque la computadora y el sistema se dedica a los algoritmos, ¿no? Entonces, Ajá. finalmente, cuando tú tienes una limitante donde tienes que mover al diente, pues necesitas tener un control absoluto. Este sistema te ofrece una tabla de movimientos donde te dice con exactitud cuánto estás moviendo y hacia dónde estás moviendo, en qué dirección. Entonces, todo esto lo que permite es que tu tratamiento sea mucho más previsible, que pueda ser, digamos, algo bajo tu control, que sea bastante preciso. Yo creo que en el peor de los escenarios, por lo menos en mi experiencia, llega al 80% de lo planificado en el peor de los escenarios. Entonces, Okay. finalmente, pues yo creo que es bastante preciso considerando que estás haciendo ortodoncia con unos plásticos que van agarrado de unos aditamentos de resina que se pegan en cada uno de los dientes. Entonces, Okay. me encanta porque tú puedes rotar en cualquier sentido, tú tienes conocimiento con la radiografía de cuánto hueso tienes disponible para poder hacer el movimiento y puedes ir girando, puedes ir moviendo hacia afuera, hacia adentro, o igual si quieres, pues a lo mejor darle un poquito de torque a los dientes para que puedan relacionarse mejor con los dientes de la otra arcada y tener una mordida que no cause ningún problema a la articulación. Entonces, no solamente se checa esto y, bueno, esto parece como un jueguito, ¿no? Pero de hecho se tiene que utilizar con todas las pilas puestas basado en evidencia científica, que es la radiografía, y ya hoy se utiliza el escaneo tridimensional y en la tecnología COM-BIM para poder amarrar los dos sistemas y poder checar cómo está el esqueleto del paciente y tener la certeza de dónde están quedando las raíces de los dientes. Entonces, esto va a pasos agigantados. Hay muchas compañías de alineadores, pero finalmente yo creo que esta parte donde estás tratando de utilizar la experiencia de 10 millones de pacientes, donde estás metiendo aplicaciones que le facilitan a un dentista que regularmente no somos muy tecnológicos, creo que hace de esto una gran herramienta y sobre todo nos permite proporcionar un mejor servicio para los pacientes. Está increíble esto, de Sí. verdad que siempre me engolosina ver la tecnología aplicada al día a día. Mónica, cuéntanos, ya nos dijiste qué tan preciso puede ser utilizando la inteligencia artificial comparativamente con un método tradicional sin utilizar la inteligencia artificial, ¿cuál sería la precisión entre lo planificado al resultado final? Y también en términos de costos, ¿cuánto es la diferencia con los métodos tradicionales? Sí, mira, los seres humanos son muy variables y la verdad es que tenemos factores que limitan, como la condición del paciente, la edad del paciente, tenemos que ver la cantidad de hueso disponible, el área que estamos trabajando, el tamaño del esqueleto, o sea, son muchas variables. Con la Ajá. ortodoncia tradicional, pues aplicábamos mucho esto de la tercera ley de Newton, que a toda acción existe una reacción. Entonces tú quieres mover un diente y pues el otro se te mueve y tú no querías que se moviera. Entonces, claro, pones lo que puedas para poder evitar que ese segmento se mueva, pero al final del camino,
pues lo que sucede es un poquito si el paciente se tiró el elástico, si el paciente no se puso, entonces las variables son demasiadas a controlar. En este sistema de alineadores, como la limitante es una guarda o un alineador o un plástico que cubra todos los dientes, pues en realidad, pues todos estos factores medio se limitan o ya están contemplados desde un principio. Entonces, si tú no quieres mover algún diente, los dientes quedan completamente inmóviles y solamente te dedicas a uno y el efecto secundario es muy, muy chiquitito. En cuanto a los costos, creo que ahora los costos se han venido bajando poco a poco, la competencia con otras marcas, el hecho de que ya no tengan la patente absoluta, la popularidad, la parte de marketing que ha hecho que la gente ya llegue solicitando, quiero que me pongas Invisalign, creo que ha hecho que sea un poquito más noble y yo diría que a lo mejor la diferencia en precio, pues a lo mejor es entre un 10 y un 20%, que yo creo que ya no es tan gravoso como antes que era como el doble o una cosa así. Hablabas de $10,000 y de cantidades completamente exorbitantes, ¿no? Creo que ahora está mejor. Wow. Oye, Moni, y también nos comentabas ahorita que si bien la tecnología, pues a la hora que está digitalizado, pues te permite que esto se pueda fabricar. Entiendo yo que estas guardas las tienes que ir cambiando cada 2 semanas, cada 3 semanas, según se van moviendo tus dientes. Y pues el método te permite que puedes contar con todos los alineadores y casi, casi lo podrías hacer tú mismo, pero siempre necesitas la guía de un ortodoncista. ¿Por qué no nos platicas un poquito de esta parte que tiene que ver con si disminuyen la frecuencia de visitas al ortodoncista, dónde entra la tecnología en casos donde tienes que estar trabajando remotamente o que estás en otra ciudad, todas estas cuestiones? Mira, yo tengo, Bernie, pacientes en Canadá, tengo pacientes en Argentina, entonces ellos no pueden estar viniendo obviamente cada mes, pero sí tenemos mucho el utilizar el WhatsApp como una herramienta, incluso tiene una aplicación donde tú puedes hacer Zooms con los pacientes y que te pueden mostrar cómo va el tratamiento, ¿no? En la parte de la impresión, en este caso, este software que tú estás presentando únicamente tiene los candados para que la impresión las realice Invisalign. Y de hecho sí existen algunos otros sistemas donde se puede fabricar y se pueden imprimir los alineadores de forma personal, pero la cuestión es que yo creo que yo me dedico a atender a los pacientes y esta parte de hacer los alineadores pues requiere de equipo, de software, de otro tipo de cosas que ni tengo el gusto ni tampoco tengo la afición de querer adquirir, ni el espacio físico de dónde tenerlos. Creo que la limitación es que hasta ahí llega la tecnología, el hecho de que tú puedas imprimirlos, ¿no? Pero Ah, todo lo demás va a depender de la habilidad que tenga el operador, ¿no? Entonces sí, sí se pueden fabricar, hay diferentes marcas, pero en este caso Invisalign tiene toda la logística para presentar e imprimir lo que el paciente tiene. El paciente se lleva 3, 4 alineadores, se los va cambiando y después viene a consulta a que cheque que estén los aditamentos, en que esté todo en orden, que los dientes se estén moviendo. Existe una herramienta dentro del escáner para poder evaluar qué tan diferente está al plan de tratamiento que nosotros habíamos como planeado específicamente para ese paciente. Y cada guarda o cada juego de guardas viene en un paquete individual, lo cual en esta pandemia es muy conveniente porque mantiene a lo que te vas a poner dentro de la boca de alguna forma aislada del exterior. Entonces ok. lo hace muy, muy limpio y el paciente se los lleva. Durante la pandemia habilitaron guías y entonces tú le podías mandar los alineadores al paciente por UPS y el paciente se los iba cambiando y ya únicamente cuando el paciente hacía el conteo de los attachments y no podía encontrarlo o tú veías físicamente que había algo que no estaba saliendo bien, entonces los llamabas al consultorio. En el caso de los brackets fue dramático porque pues de hecho había efectos secundarios muy indeseables, ¿no? Sí. Sí, Mónica, totalmente. Yo tuve brackets de alambres y me acuerdo que se revientan las ligas, un alambre te está rentando la boca y a veces vas cada semana, cada 2 semanas al dentista, ¿no? Es increíble ahora con estos alineadores. sí, qué increíble. Tenemos un comentario de un Kio, Moni. Dice, yo uso Invisalign, está increíble. Hay muchos imitadores que prometen lo mismo, pero no tienen esta tecnología. ¿Podrías decirle al público qué evitar y qué cuidar? Lo que tienen que cuidar es con quién están yendo, independientemente del sistema que maneje. Yo creo que el ortodoncista tiene que tener una cierta capacidad, tiene que tener las certificaciones correspondientes,
para que tenga conocimiento del área donde van a moverse estos dientes, ¿no? Existen muchas marcas de alineadores, son mucho más baratos, pero Invisalign le mete mucho dinero a esta parte de la inteligencia artificial, de crear nuevos algoritmos. En 2 años desarrollaron 2 generaciones de attachments, o sea, ya hay cambios durante la pandemia y evidentemente todo lo que permita darle confort, precisión y comodidad en todos los aspectos, desde el punto de vista de las visitas, desde el punto de vista de los pagos, desde el punto de vista del movimiento dental, que es un poco más suave y menos rudo que un tratamiento tradicional, pues creo que tiene un costo y yo creo que ese costo no se puede evitar si quieres obtener buenos resultados, ¿no? Entonces sí, me dicen, no, pues es que hay otros de marca de alineadores y cuesta muy baratos. Pues la verdad es que yo les deseo muy buena suerte y ojalá que encuentren a un dentista que sea como responsable y que asuma la responsabilidad de no saber al 100% pues el control que se está llevando en este tipo de sistemas. Buenísimo. Sí. Y Moni, felicidades al que está usando Invisalign. exacto. Moni, la pregunta que todo el mundo nos estamos haciendo en este momento, ¿en dónde te encontramos? Yo tengo 2 consultorios, un consultorio en el sur, un consultorio en el norte. Entonces, bueno, pues aquí están mis datos por si quieren contactarme. Y de todas maneras, si tienen alguna otra pregunta de por qué recomiendo yo este sistema o qué tipo de sugerencias doy para cuando quieran buscar algún clínico que se dedique a esta técnica, pues yo estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Moni. Pues increíble, ¿eh? Todo esto que en el último video que pusimos, donde se fabrican estos alineadores, nuevamente, ¿no? Creo que el componente tecnológico le está trayendo un gran beneficio, en este caso a los pacientes que necesitan arreglar algún tema dental o de ortodoncia. Y nuevamente, ¿no? Algoritmos de inteligencia artificial, que las cosas estén guardadas en la nube, que se puedan imprimir. Le llamo impresión 3D a estas cosas, pero digo, no es una impresora casera. Son fábricas que pueden generar todos estos moldes y tener pacientes a la distancia cuando tuviste cerrado el consultorio. Me parece un gran ejemplo de cómo en el sector de la salud, al menos en esta parte dental, pues se nota mucho el avance tecnológico y todo el beneficio que le trae a los pacientes, ¿no? Así es. Pues padrísimo. Tenemos empiezan a caer las preguntas. Moni, sabemos que después de esta entrevista tienes ya un compromiso. No quisiera perder esta porque esta es importante y creo que sí tenemos tiempo. Porque yo he escuchado esto muchísimas veces. Dice, buen día, Moni, mi hija requiere alineación y me comentan que necesitan sacarle 2 dientes. Unos me dicen que no es recomendable y otros que sí. ¿Cuál es tu sugerencia? Es que yo creo que va a depender mucho del tamaño del esqueleto, ¿no? O sea, el espacio es el que está disponible. Si tú quieres forzar dentro de un espacio que no ajusta al tamaño de la suma de los dientes, en ocasiones hay que hacer extracciones, pero hoy en día la mayor parte de los ortodoncistas tratamos de no hacer extracciones. Las sonrisas amplias van más de la mano de una cosa que se llama diseño de sonrisa y creo que sí es muy importante darle esa certeza y esa seguridad al paciente, pues de que la sonrisa va a lucir bien. Entonces digo, más que pensar si sí o si no, si tiene dudas, pues a lo mejor pues que pida una segunda opinión o el que le diga que no, pues que le explique por qué, ¿no? Yo creo que eso sería como lo más sabio, ¿no? Buenísimo, Moni. Pues qué gusto tenerte aquí en el programa con nosotros. Así que, chicos, hay muchísima inquietud y muchas dudas. Contacten, por favor, a Moni. Aquí ya les pusimos también los datos en el chat. Así que, pues, a ponernos todos una gran sonrisa en los siguientes días. Así es. Muchas gracias, Moni, por tu Muchas tiempo, por gracias. haber compartido todo esto con nosotros y esperamos verte por aquí en una futura ocasión a ver qué otras novedades nos traes. Que tengas muy bonito día. Gracias, Muchas Moni. gracias por la invitación. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.